Bien, pues vamos a dar comienzo a esta segunda conferencia de la mañana. Y bueno, después del café, que hemos cargado un poquito de energía y algo de dulce, que también viene bien, pues bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Y en este caso, pues lo vamos a hacer con Amaya Álzaga Ruiz. Muchos de ustedes ya la conocen. Es profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y una persona que sobre todo ha trabajado en torno al siglo XIX. Hemos pedido a todo el mundo que nos mandara una pequeña reseña o sencillamente eso que les gustaría que dijésemos, ¿no? Pero bueno, me voy a permitir hacer una improvisación habida cuenta y tomándome la confianza de que ya nos conocemos hace mucho. Pues voy a dar algunas pequeñas pinceladas de lo que ha sido su trayectoria. Amaya tiene un campo de trabajo y de investigación sobre teoría del arte, sobre todo en el barroco, sobre tratadistas, un tema en cierto modo muy sesudo y casi enfocado de una forma muy académica, pero su tesis doctoral la dedicó a hacer un estudio de Raimundo de Madrazo. O sea, el cambio parece muy grande desde artistas del barroco a los de prácticamente casi contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues era un trabajo excelente que yo creo que esperamos ver todos publicado, aunque sea más bien en distintos capítulos, porque el texto es inmenso, ¿no? Y no solamente habla de Raimundo de Madrazo, sino lo que es el funcionamiento de los talleres, de los artistas, de las exposiciones en el siglo XIX en Francia. Así que yo estoy muy preocupada porque no sé qué va a decir. Me imagino que me va prácticamente a ocupar la mitad de mi charla, pero bueno, le agradezco mucho que se haya prestado a intervenir un año más. En otras ocasiones la verdad que ha sido un placer escucharla. Y bueno, pues gracias Amaya y vamos adelante. Así que hasta... Esto tiene un puntero láser. Esto va así. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Les adelanto que la conferencia no va a ser sesuda, así que no se preocupen en absoluto. No puedo empezar sin agradecer un año más la invitación siempre generosa a María Dolores. Siento no haber enviado el currículum, siempre se me pasa ese tipo de cosas. Es María Dolores, catedrática de mi departamento y directora de este curso de verano de la UNED en colaboración con el Museo Thyssen, que siempre también generosamente nos presta su sede, con el inestimable trabajo de la jefa del área de educación, ya amiga Ana Moreno Rebordinos. Tanto María Dolores como Ana hablarán aquí mañana de lecturas de la modernidad e iconografía de mujeres, que es un poco el campo que también de manera convergente voy a asumir yo hoy. Por supuesto, tengo que darle las gracias al coordinador del curso, el profesor y amigo personal Joaquín Martínez Pino, y a todos ustedes, por supuesto, por haber preferido luchar contra el terrible calor oyéndome hablar de historia del arte. Cuando se me propuso el tema de los retratos de mujeres finiseculares en el Thyssen, la verdad es que dudé porque hay varias. El varón coleccionista debía tener cierta preferencia por las efigies femeninas de finales del siglo XIX y dediqué un tiempo a elegir en cuáles me iba a centrar. Finalmente, para que entiendan cómo vamos a estructurar esta charla, elegí dos mujeres americanas y dos mujeres francesas para entender ese momento de confluencia en que los pintores norteamericanos en las últimas 3 décadas del siglo XIX van a París a formarse y cómo París al mismo tiempo está conformando el lenguaje de la modernidad. De izquierda a derecha les presento los cuadros de los que nos vamos a ocupar hoy, que son Helena de Key, pintada por Winslow Homer,
la retratada a la derecha, anónima, Berthe Morisot, debajo Toulouse-Lautrec y por último William Mary Chase. No es el orden que vamos a seguir en la conferencia, pero quería ir presentándoselas para que entiendan que vamos a abordar de manera muy tangencial el estudio iconográfico de estas 4 imágenes, pero no desde la perspectiva de las interpretaciones posteriores que de ellas se han podido hacer, que por otro lado no son tantas porque son imágenes relativamente recientes, sino cómo dialogan entre sí estas 4 imágenes. He intentado, antes Antonio Urquizar hablaba de hay tantos discursos como historiadores del arte, bueno, pues yo he intentado organizar un discurso en que las 4 imágenes dialogaran dentro de la obra de los 4 autores, dialogaran entre sí y dialogaran las 4 con la obra de un pintor que me fascina, que es Whistler. Entonces, vamos a hablar de estos 4 retratos de mujeres finiseculares. Como sin duda sabrán, Winslow Homer está considerado como uno de los principales representantes de la pintura norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX. Conocido principalmente por sus marinas, como la magnífica escena del rescate en alta mar que atesora este museo y que tienen en imagen, titulada La señal de peligro, este artista bostoniano, de formación en gran medida autodidacta, trabajó como ilustrador de revistas hasta su participación en la Guerra Civil Norteamericana. Esta experiencia supondría su reconversión de ilustrador a pintor, evidente ya en su obra Home Sweet Home, escena ejecutada en plena contienda y que le valió, tras su exhibición en la National Academy of Design, su nombramiento como académico de esta institución. Pero esta obra nos interesa hoy aquí especialmente porque inaugura también un tema que será recurrente en la obra de Winslow Homer, la nostalgia, entendida tanto como añoranza del pasado como añoranza de lo lejano. Al mismo tiempo, el acercamiento realista de Homer al motivo pictórico se enmarcaba ya en lo que se ha denominado, y cito, un realismo objetivo, fiel a la naturaleza y muy controlado emocionalmente. Tras pasar un año en París, en 1867, el pintor decidió instalarse en los Estados Unidos, donde habría de consagrarse casi definitivamente a las escenas cotidianas de la vida americana, el llamado American Way of Life, como su icónica obra del padre que navega junto a sus 3 hijos, y que les digo a modo de anécdota que el escritor Henry James detestaba. Es una pintura placentera y optimista a modo de alegoría pacifista y, sin embargo, en mi opinión, no exenta de cierta nostalgia por los tiempos anteriores a la contienda civil, y en la que los rasgos de los 4 protagonistas aparecen de nuevo desdibujados y retratados de perfil. Tenemos ya 6 personajes pintados en los primeros años de la carrera de Homer, casi todos de perfil y casi todos sin enseñarnos los rastros que podían identificarles a modo de imágenes, de creaciones visuales icónicas, tanto de la guerra como de la nostalgia por la reconciliación de tiempos pasados. Sabemos que durante el año 1867 que Winslow Homer pasó en París, le dejó su estudio neoyorquino, no es el que tienen en imagen, pero es uno similar, a un amigo suyo, el editor y mecenas Charles de Kay. A su vuelta, Homer conoce a la hermana de Helena de Kay, esta sí la que tienen en imagen trabajando en su estudio, que era una joven pintora en formación que llegará a tener cierto reconocimiento como acuarelista con pintores de flores, como pueden ver en la acuarela abajo a la derecha. Homer se enamora de Helena de Kay y la corteja sin éxito durante los años 1870, 71 y 72. Es posible, aunque no está comprobado, que sea Helena de Kay la joven turista que cruza a caballo las montañas blancas de New Hampshire, en una ambientación genuinamente americana, de nuevo, la creación de iconos de la cultura americana,
que no evidencia el conocimiento de primera mano que Winslow Homer había tenido de la pintura de vanguardia parisina, sino que se centra en crear, primero, recoger el creciente, naciente fenómeno del turismo intraamericano, o sea, dentro de las tierras americanas. Segundo, es un canto a la libertad femenina, puesto que está retratada como protagonista sola montando a lomos de un caballo las áridas rocosas blancas. Y tercero, no se centra tanto en plasmar de nuevo los rastros de la retratada, sino que la muestra de medio perfil y en sombra para que no podamos conocer sus emociones. Como ha señalado el profesor David Tatham, este lienzo sintetiza otra de las características de las obras del pintor, la quietud de la escena, que parece ajena a cualquier desenlace o cualquier trascendencia narrativa. No está pasando nada, aunque haya un personaje detrás que parece estar llamando, no sé si lo perciben en la imagen, con una especie de pañuelo, parece estar pidiendo ayuda o queriendo llamar la atención de la protagonista, el personaje es ignorado en pro de la quietud y la escena queda quieta como un icono del naciente turismo, insisto, sin trascendencia narrativa. Al mismo tiempo, como he dicho, el cuadro celebra, y esto es importante, la independencia femenina, si bien al estar perdida en sus pensamientos y retratada en 3/4 cabizbaja y en sombra, no podemos intuir los sentimientos del personaje, ni siquiera asegurar que se trate de Lena de Key, la pintora de quien estaba enamorada Homer. A diferencia del lienzo anterior, que suscita, como hemos visto, debate entre los estudiosos sobre la identidad de la retratada, parece haber acuerdo unánime sobre el lienzo custodiado por este Museo Thyssen. Se trata del retrato de Homer realiza de Lena de Key en el verano de 1872. Se discute un poco la fecha, para algunos es algo anterior, pero no puede ser anterior, en cualquier caso, a 1871. El pintor mencionaba este cuadro en una de sus cartas, en la que pedía personalmente, insistía al acuarelista, para que se pasara por su estudio a recogerlo. Lo que al parecer ella no hizo, pues precisamente en el verano de 1872 había conocido a Richard Watson Gilder, que era un poeta y un editor importante de la revista ilustrada Scribner's Magazine, una de las revistas más importantes de los 2 últimos decenios del siglo, y con el que habría de casarse 2 años más tarde, exactamente el 3 de junio de 1874. Esa fecha, y aquí tienen que hacer un acto de fe, porque de verdad que lo pone, aunque entiendo que no puedan verlo en la imagen, esa es la fecha que curiosamente figura en el retrato de Lena de Key, firmado por Homer, 3 de junio de 1872, y que ha hecho pensar que Homer datara aquel día una obra pintada 2 años detrás y que la retratada no había querido ir a recoger, bien como regalo de bodas hacia los nuevos desposados, bien como un punto de inflexión personal para él de sus sentimientos amorosos no correspondidos. Desde el punto de vista iconográfico y de los precedentes formales de esta composición han sido señalados repetidas veces y, como estoy segura a muchos de ustedes les habrán venido a la mente, 2 referentes iconográficos muy evidentes, que son los que tienen en imagen, tanto por la indefinición del fondo como la postura sedente de la retratada. El primero sería el retrato de Madame Récamier de David, pintado en 1800, y que Homer sin duda pudo contemplar durante su estancia en París unos años atrás. Para mí es bastante más cercano iconográficamente y también, por supuesto, temporalmente, el segundo antecedente, que sería el magnético arreglo en gris y negro número 1, más conocido como Retrato de la madre del artista, pintado en 1871, atención a la fecha, porque es tan solo un año antes de que firmara el suyo Homer, en el caso de que no lo hubiera pintado ya el mismo año. Lienzo, como saben todos, firmado por el norteamericano afincado entre París y Londres, James McNeill Whistler. La madre del pintor
comparte con Helena de Key la pose introspectiva, si bien la imagen de la segunda resulta aún más formal y sombría por las esperanzas rotas de Homer. De hecho, los estudiosos han señalado el paralelismo de las vestimentas negras, color de luto al que, según parece, Helena no era aficionada. Parece ser que hay unas cartas de Helena de Key con su mejor amiga en la que parece que se entiende que ella no vestía, o al menos no le gustaba, salvo que la ocasión lo requiriera, vestir de negro. Homer la hubiera entonces transformado en una viuda más que en una novia. Le estaba regalando como regalo de bodas la efigie de una viuda, como la madre viuda de Whistler, que posaba ensimismada en sí misma con una rosa caída en el suelo, que era, sabemos, eso sí, la flor favorita del acuarelista y, por supuesto, el símbolo del amor. Sin embargo, he encontrado esta fotografía conservada en los archivos de Southampton, en la que Helena aparece recién casada junto a su marido, el poeta y editor, vestida íntegramente de negro, lo que me obliga, o nos obliga, al menos en parte, a replantearnos la teoría del luto y buscar quizá otros antecedentes iconográficos que completen el puzzle de la vestimenta. En 1871, de nuevo estamos en el año en que Whistler pinta y firma el arreglo de Gris y Negro número 1 y Homer está pensando o ya pintando la efigie de Helena de Key vestida de negro. Ese año, 1871, Whistler Homer había recibido también, esto es sabido, el encargo de ilustrar el poema amoroso The Curtain, La cortina, escrito por James Russell Lowell, un poeta famoso de las últimas décadas del siglo XIX, y que les cuento a modo de anécdota que 7 años más tarde sería nombrado embajador de los Estados Unidos en España. Bien, a Homer le encargan que ilustre una nueva edición del poema The Curtain, para el que va a realizar 7 siluetas. La silueta es un arte, podríamos decir que tiene 2 orígenes diferenciados. El que aquí me interesa es la utilización por el arte popular norteamericano de recortar figuras. Se utiliza no para la ilustración de libros. Esto es una actualización de la silueta extraña e inusual dentro de la historia del arte, pero se utilizaba para los retratos de parejas, recuerdos de viajes, en ferias, los primeros panoramas a lo largo de Estados Unidos, etc. Bien, Homer elige este arte tradicional propio americano, puesto que él es uno de los creadores de la propia cultura visual americana, con los grandes hitos de la guerra, la reconciliación y el American Way of Life. Recupera esta técnica o tipología de la silueta para hacer las 7 escenas que componen el largo poema The Curtain, escrito por Russell, y era un poema que narraba el cortejo de un soldado yanqui a la hija de un granjero. En los momentos en que Homer se encuentra en que él mismo está cortejando a una pintora, él con menos éxito, puesto que el poema concluye favorablemente, puesto que el soldado yanqui y la hija del granjero se encuentran en la misma capa social, mientras que Homer escribía que tenía problemas para ser aceptado en la capa social a la que pertenecía Helena de Key, que era superior a la suya. Según demostró la profesora Sarah Burns en un artículo concluyente publicado en 2002, sabemos que por entonces Homer estaba cortejando a Helena de Key, puesto que en la correspondencia que ella publica se evidencia cómo una y otra vez el pintor la está invitando a asistir, puesto que ella era una joven estudiante de arte, 10 años más joven que él, a visitar su estudio, y se ofrecía una y otra vez, insisto, a darle clases. Es la única constancia escrita que tenemos de que Homer hiciera algo así, puesto que no tuvo discípulos. Personalmente, me inclino a pensar, como Sarah Burns, que el acercamiento artístico a las siluetas, sin descartar
el conocimiento que el pintor pudiera tener de la Madame Récamier de David o del experimento armónico de la madre de Whistler, constituye el antecedente más inmediato del retrato conservado en el Thyssen. La esencia de las siluetas es, por un lado, el marcado perfil de las figuras, como todos ustedes entienden, y por otro, el señalado contraste de la mancha cromática negra recortada sobre el blanco fondo indefinido. A pesar de la aparente imprecisión que pueda suscitar en un espectador el arte de la silueta, es, sin embargo, en mi opinión, un arte muy preciso, puesto que se observan en las figuras de abajo la silueta central se ve perfectamente como una joven de pelo recogido y largo traje, que intuimos negro, pero esto es la mancha de la silueta, pela una manzana claramente sentada en una silla Windsor. La imagen nos transmite una escena que va mucho más allá, que sería una escena de interior de Nueva Inglaterra, esa imagen de mujeres que todos tendrán tan afín a Homer y a la creación del imaginario americano, de la quietud de la Nueva Inglaterra, de los herederos de los primeros colonos bostonianos, tejiendo, trabajando, cocinando. Homer solía decir que las mujeres eran abejas trabajadoras, y esta imagen debió cautivarle por la esencia del trabajo y puesto que se refería, insisto, a sus propias esperanzas amorosas. Y sin embargo, en el verano, como pueden ver, de 1872, que él pasa en parte visitando a Helena de Key y la retrata en un exterior sentada como la silueta del poema de Russell, esas esperanzas que todavía mantiene se ven bruscamente interrumpidas por la llegada del nuevo pretendiente de Helena, y él traspasa la imagen de la enamorada a un interior sombrío tan solo unos meses más tarde y retoma los conceptos de soledad, introspección, nostalgia y melancolía que ya había plasmado su pintura anterior. Sabemos que Helena de Key guardó este retrato hasta su muerte. De hecho, pasó a sus hijos, de sus hijos a los hijos de estos, hasta que fue adquirido por el actual propietario, que lo legó a este museo. La admiración que Homer profesaba hacia Helena de Key se basaba en parte en su independencia y compromiso. En la imagen de abajo, a la izquierda, pueden ver a Helena de Key unos años más tarde, en una curiosa fotografía, cuando ya ella regentaba, ya casada y convertida en impulsora de varias escuelas de pintura sobre las que ahora me detendré un poco. Regentaba ya un salón muy conocido en Maine como una nueva Madame Récamier. Unimos aquí el antecedente iconográfico ya señalado, y aparece como la había retratado décadas atrás el enamorado Homer, recostada en la silla Windsor de la silueta del poema de Russell. Por su parte, frente al, creemos, feliz matrimonio de ella, Homer permaneció toda su vida soltero y abandonaría progresivamente los motivos pictóricos de ensalzamiento de la cultura americana en detrimento de otros más universales, como el primero que he proyectado, de la lucha heroica del hombre contra los elementos de la naturaleza. Decía antes que Homer admiraba a Helena por varias luchas que ella emprendió a lo largo de su vida en defensa de la educación artística. Al año de casarse, en 1875, junto a otras jóvenes estudiantes de entonces el sistema oficial y prácticamente exclusivo que había en Nueva York para formarse en el campo de la pintura, que era la National Academy of Design, un grupo de pintoras, ante la amenaza que colgó un día en el tablón la academia de que tenía que cerrar por reforma
unos meses, se encontraron sin el amparo, el recogimiento de las salas en las que recibían la educación y rechazando la pintura al aire libre, no queriendo salir, como rezaba el cartel, a buscar motivos fuera de las 4 paredes de la academia, deciden rápidamente juntarse, eran en un 90% jóvenes pintoras, deciden hablar con varios de los profesores de la National Academy y fundar rápidamente en una pequeña habitación que alquilan en la calle 57 una escuela más libre, una escuela diferente que no obligara a la rigidez del sistema oficial de formación de la academia y que ofreciera unas clases más abiertas, más libres e impartidas, si era posible, por aquellos pintores norteamericanos que habían ido a buscar la vanguardia a París. No querían ya una formación tan teórica como la que estaban recibiendo de pintores anclados en la pintura del neoclasicismo que ofrecía la National Academy of Design, y querían, son las imágenes que tienen abajo, querían una enseñanza impartida por profesores que habían conocido la modernidad de París directamente, de primera mano, por estancias allí defendidas. Querían también que esta academia, esta nueva academia que se denominará la Art Students League, la Liga de Estudiantes Artistas, que contaba en su patronato y en su gestión con la participación de los propios estudiantes, no tenía un órgano jerárquico ajeno a ellos, sino que opinaban y participaban directamente de las decisiones de la academia, que se inicia, digo, en una habitación, va ampliando progresivamente en décadas siguientes hasta que contratan a un gran arquitecto y, financiados por los Vanderbilt, levantan un edificio que sigue hoy en pie y tiene una enseñanza todavía no oficial que se sigue impartiendo en Nueva York con posado de modelos del natural diarios. Bien, todo esto se lo estoy contando porque, bueno, las imágenes que tienen son ya de 1905, reconocerán por la iconografía femenina del peinado y la blusa blanca, los atuendos pre-Primera Guerra Mundial, que todos, estoy segura, habrán reconocido, de la primera década del siglo XX. Bien, Helena Decay contrata para esta Art Students League a los pintores, insisto, para que trabajen como profesores norteamericanos que a ellos le interesan, que son los que han pasado por París, que son también los que nos interesan hoy aquí para nuestra charla. Algunos se convirtieron en nombres muy reputados de la primera pintura de la escuela naciente norteamericana. Estoy pensando en Thomas Eakins, Kenyon Cox, Alden Wire, Child Hassan o William Mary Chase, que es de quien nos vamos a ocupar ahora, y muchos de ellos, por cierto, grandes amantes de la pintura española del siglo XVII. El último nombre que les he citado, William Mary Chase, nos introduce en el segundo de los 4 retratos finiseculares que estamos viendo en esta ponencia en la que me acompañan y que se titula, como pueden leer, El kimono. Está pintado unos 23 años más tarde que el retrato de Helena Decay de Winslow Homer y se vincula, sin embargo, con aquel por la pose sedente y de nuevo taciturna de la joven, así como por la dependencia estilística que ambas obras mantienen con la pintura de James McNeill Whistler, sobre la que ahora, si me lo permiten, volveré. Como es sabido, el fenómeno del japonismo, perdónenme que les haga este pequeño introito porque no sé hasta qué punto conocen la moda japonesista, le dedico medio minuto. El fenómeno del japonismo se extiende por Europa y América durante la segunda mitad del siglo XIX, afectando tanto, como seguro entienden, al enfoque y la composición de las pinturas, como a ciertos elementos decorativos y textiles orientales que pasan a integrar los cuadros a modo de escenario. El pintor que tenemos ahora presente había nacido en Indiana en 1849, pero coincidió en los últimos años de la década de 1860
En su formación en la National Academy, la formación oficial contra la que luego lucharán, coincidió, insisto, con Helena de Kay y Winslow Homer, manteniendo con este último una larga amistad vitalicia. Tras un viaje por Europa que le lleva a pasar largas temporadas en Múnich, allí se forma con el gran pintor historicista alemán que es Carl von Piloty, y Venecia, donde aprende la primacía del color que hemos visto antes en pintores como Tintoretto, que nos ha revelado el profesor Urquizar. William Mary Chase vuelve a Nueva York, vuelve como Homer, vuelve a crear un imaginario colectivo propio y abre un mítico estudio en la 10th Street, en la calle 10 de Nueva York, que habría de convertirse en el salón de reuniones de la alta sociedad neoyorquina y que aparece como telón de fondo de varios lienzos del pintor, con frecuencia poblados por modelos anónimas sentadas. Volvemos a la figura femenina anónima sentada. Los tapices, las esculturas, los tejidos antiguos y orientales, la cerámica de Manises, los instrumentos musicales y las armas que configuran este atrezzo o escenografía de su atelier remiten, en mi opinión, directísimamente al ambiente de los estudios de los pintores del círculo parisino de Mariano Fortuny y del barón Charles d'Avilliers, tales como Raimundo de Madrazo o el pintor chileno fascinante Santiago Arcos. Al igual que estos artistas, Chase quiso dejar constancia plástica del interior de su estudio historicista, el cual, en el fondo, configuraba su propia memoria y su imaginario estético. Hay una tendencia en las últimas décadas del XIX, no es una tendencia enfrentada a los impresionistas, sino que es una corriente que no busca tanto plasmar los efectos de la luz fuera de los estudios, que es la lucha que están manteniendo los pintores a partir de la escuela de Barbizon en París, sino que prefieren convertir su propio taller en escenario de varias cosas, ¿no? El propio taller se convierte, ya no hay que salir fuera, el propio taller es escenario del pasado, es un escenario válido para la memoria del pintor, la memoria de la configuración estética norteamericana, francesa o española, que está defendiendo ciertos valores plásticos como el brillo de la cerámica de Manises, el brillo de la seda oriental. No hay que salir a buscar el brillo al plenairismo, el brillo puede estar en los propios objetos decorativos que se habían coleccionado durante décadas. En estos escenarios, el problema o no es que la modelo, la retratada, se convierte en un objeto más, se convierte en una excusa. Son pintores que cuando sacan a las retratadas del taller se fijan en la fisionomía. Cuando ésta está dentro, la fisionomía y los repajes de la retratada se pierden en el escenario. Son un objeto más vestido a la moda, perdido, víctima de toda la escenografía que están creando. Fortuny, Raimundo de Madrazo, Santiago Arcos, William Mary Chase, todos compartían además el acercamiento al orientalismo, si bien este habría de acentuarse a raíz del encuentro de Mary Chase con su compatriota James McNeill Whistler, volvemos a Whistler, ocurrido en Londres en 1885 y durante el cual ambos artistas se retratarían mutuamente. Conservamos, a la izquierda, el retrato de fondo naranja que Chase pintó de Whistler, como una parodia del dandy y una parodia del modo de pintar que defendía Whistler, una parodia amistosa y rendido homenaje a un pintor hacia el que, sin embargo, admiraba. Sin embargo, hemos perdido, no sabemos dónde se encuentra el retrato, sin duda magnífico, que Whistler pintara de William Mary Chase, y sin duda, desde el punto de vista pictórico, debía ser aún más interesante, y no sabemos si parodiaba el modo de pintar. Perdón.
de William Mary Chase. Les he traído, sin embargo, para que crean este encuentro, una fotografía que ambos tomaron en Londres en 1885, está tramposamente recortada, puesto que eran 4 los que aparecían, y me ha interesado Whistler a la izquierda y William Mary Chase a la derecha, que se encuentra en los archivos de Southampton y que testimonia, digo, el encuentro. Meses atrás, Mary Chase ya había, al igual que Winslow Homer, padecido el impacto estético del retrato de la madre de Whistler. Como evidencia, el propio retrato en rojo de una joven, toda una declaración estética Genaví en fecha muy temprana. Piensen que luego, cuando a Mary Chase le piden, es un magnífico colorista, cuando le piden en las primeras décadas del 20, cuando su pintura ya está muy desfasada, los Nabí le piden, el grupo belga, le pide que presente un cuadro, que exponga con ellos, y Chase va a enviar este de 1884, que es una obra muy temprana para ser como la de Whistler, una declaración dicotómica pintada en rojos. Por su parte, además del retrato de su madre, 2 décadas atrás Whistler había empezado a plasmar la influencia de los enfoques, kimonos y estampas japonesas en alguna pintura que, como esta de 1864, habría de influir directamente en la serie de mujeres ataviadas con kimonos que acometió Chase, a la que pertenece la obra del Museo Thyssen que ya hemos expuesto. Los paralelismos entre ambas obras, que ya han sido señalados por Kathleen Pine, resultan obvios. Ambas mujeres, captadas desde enfoques elevados, situadas en los extremos del lienzo, cada una en uno de ellos, de composición asimétrica, están sentadas delante de biombos, ensimismadas en la contemplación de estampas del artista japonés Hirohise, el favorito de Whistler. Por su parte, la estudiosa de Chase, Barbara Galati, ha apuntado las dificultades que entrañan tanto la datación de los lienzos que se enmarcan dentro de la llamada serie de kimonos de Chase, realizada posiblemente, porque bailan casi todos ahí, entre 1885 y 1895, insisto, la dificultad que, además de la datación de los lienzos, entraña la identificación de la modelo, que para algunos estudiosos ha sido identificada como Alice, la esposa del pintor, o se trate quizá de la hermana de esta. En cualquier caso, la adopción por parte de Mary Chase de los motivos orientales dentro de la conformación de la naciente cultura plástica y visual norteamericana respondía tanto a la influencia de otros pintores como el citado Whistler o también mi admirado Alfred Stevens, como a la irrupción de la fotografía, los nuevos enfoques o la pasión que en el propio Chase suscitaba, como evidencia la presencia en su atelier, la acumulación de objetos y tejidos suntuosos que hemos visto en imágenes previas. El propio biombo, fíjense por favor en el propio biombo que configura la escenografía del cuadro del Thyssen, aparece como atrezzo de otros lienzos pintados posiblemente antes, hacia 1885, quizá 88, como los que tienen en imagen. El de la derecha es uno de los iconos de William Mary Chase, que constituyó la portada del catálogo que se le dedicó, llamado La mujer con kimono azul, pero aquí lo que me interesa es hasta qué punto se están fijando los pintores en los rasgos de la retratada. Parece que el kimono azul tiene un mayor esfuerzo por identificación de rasgos, igualmente perdidos, puesto que no sabemos si se trata de Alice, o el esfuerzo de la obra de la derecha por volver a las odaliscas ingresianas y plasmar una mayor atención
pictórica, una pintura de calidad es solo en la captación del desnudo de la espalda, mientras se desdibuja detrás como un escenario lo oriental. Lo oriental no es pues parte única de cada cuadro, sino que es una especie de escenografía en la que con la que dialogan las modelos de frente, perfil o espaldas, pero siempre se trata del mismo biombo, como quizá resulta más perceptible la utilización del attrezzo en este cuadro, en el que la modelo, de nuevo, no sabemos si la esposa del pintor, posa ya despojada de kimono y vestida de negro como la efigie de Helena de Key pintada por Homer, de la que antes hemos hablado, envuelta en la escenografía mucho más rica aquí del atelier de Chase. Frente al sobrio enfoque teatral de aquel, Mary Chase compone una compleja serie de ángulos para, a pesar de situar él también a la modelo en el centro del cuadro, provocar el doble efecto contrario de sofisticación por un lado y asimetría por el otro. El mismo guiño a su amigo Homer aparece en otra obra fechada en 1892, esta vez un retrato sí documentado de Alice, la esposa del pintor, que está sentada pensativa en el estudio del pintor, insisto, aunque se hayan captado sus rasgos fisionómicos como un objeto decorativo más y sujetando como Helena de Key un libro. Avanzamos ya más rápido hacia la tercera y cuarta retratada de esta mañana. De fecha más temprana, pero igualmente, en mi opinión, muy vinculado a Whistler, encontramos este tercer retrato femenino objeto hoy de nuestra atención, conocido como el espejo de vestir, conocido en Francia como la Psyché, obra de la impresionista Berthe Morisot y no firmado, pero sabemos que datado en 1876. Este lienzo fue muy alabado por la crítica con motivo de su exhibición en la tercera exposición impresionista, celebrada en el estudio de otro pintor, Calbot, en 1877, y el propio escritor Émile Zola se refirió a él, esto es importante para nuestro discurso, como una sinfonía de grises y blancos. El cuadro suponía un antecedente mucho más amable del mismo tema que, de manera mucho más obvia, acometía ese mismo año Edouard Manet en su ya mítica Nana, que no es sino el retrato de cuerpo entero de una prostituta que se está empolvando la nariz ante el espejo en un boudoir, y sentado a la derecha de ella, de perfil, el cliente. Saben que Nana resultó absolutamente escandalosa y fue rechazada por el Salón, porque la Francia de 1877 todavía no acepta la representación inequívoca de la prostitución. Por eso decía que es mucho más sutil y familiar y amable el acercamiento de Berthe Morisot. La iconografía, y esto seguro que también lo saben, de la mujer que se mira al espejo en la intimidad de un tocador ofrece numerosos antecedentes iconográficos, demasiado largos de citar aquí, por supuesto, Bellini, Tiziano, Guercino, Velázquez, Rubens, los llamados pequeños maestros de la pintura holandesa. En imagen les he traído una obra de Frans van Mieris que dialoga muy bien con la mujer del tocador de Berthe Morisot, o la pintura rococó dieciochesca, también mucho más explícita desde el punto de vista erótico, pero en el fondo Berthe Morisot es en muchos sentidos una continuadora del espíritu pastelista, de la defensa de la técnica del pastel de los pintores rococó, como Boucher o Fragonard, y no sé si sabrán que era sobrina nieta de Fragonard, y es una continuadora de esa pintura amable de los interiores del
del boudoir. Toda la composición del espacio está conseguida mediante la combinación de colores claros, en su mayoría gamas amplias de grises y blancos, solo rota por el marco de madera de la psique. La psique, aparte de la pretendiente de Eros, es, y aquí hay un juego lingüístico en el título, se denomina así en mobiliario el espejo de cuerpo entero de estilo imperio francés. El espejo era el que tenía Berthe Morisot. No es una pintora, a diferencia de William Mary Chase, que convierta su atelier en su propio imaginario estético y su escenografía y coloque allí las modelos sin identificar como objetos del taller. Es una pintora que hace lo mismo, pero en su intimidad doméstica. Es la pintora por excelencia de la familia y de la intimidad femenina, entendida en el buen sentido. Es una pintora que dijeron varios críticos en su momento, que pinta su intimidad para ella y el resto de mujeres, pero en este caso, por lo que hemos traído esta obra aquí, insisto, por la tendencia a la monocromía, solo rota por el collar que lleva ella de terciopelo en el cuello, la psique o espejo imperio y, por supuesto, la gama cromática de la suntuosa alfombra. Este experimento, o sea, bailar en las gamas de los blancos y grises, había sido puesto ya en práctica años atrás, de nuevo por Whistler, hoy el eslabón que une las efigies femeninas del Thyssen. La Sinfonía en Blanco número 1, que es el cuadro que tienen a la izquierda, había sido también él rechazado por el Salón, como la Nana de Manet, y compartirá sala y exposición con el Déjeuner sur l'herbe, el desayuno en la hierba, de nuevo de Manet, en el Salón de los Rechazados, el Salón des Refusés de 1863. Berthe Morisot, sin duda, vio este cuadro. Yo creo que está directamente vinculado con su mujer ante el espejo. Lo que hace, creo, es lo despoja de toda connotación de la hermandad de los prerrafaelitas. Si ven la obra de Whistler, tiene una influencia marcada y directa de la pintura prerrafaelita de la órbita de Overbeck, y recupera Morisot, una década más tarde, el esquema cromático. Lo que le interesa es la pintura por la pintura, el esquema cromático del blanco para integrarlo ahora en la intimidad burguesa parisina. Desconozco, porque no he podido llegar más allá, no he conseguido rastrear la procedencia de esta obra hacia atrás, si pudo ver también de Whistler la Sinfonía de color en rosas, ¿no?, de 1874. De nuevo volvemos a la fecha icónica de 1874, en la que Helena de Key se casa y cambia el rumbo de la pintura de Homer, en la que se celebra la primera exposición de los impresionistas y en la que Whistler da el paso más allá, empezando a poner títulos abstractos a pinturas que van camino de la abstracción, y donde le interesa, igual que su madre, la composición musical y las gamas de color, como en los paneles orientales. Para este cuadro, que yo creo cercano, yo creo que de alguna manera lo vio Berthe Morisot, de nuevo tenemos una retratada, esta no anónima. Esto es un cuadro, esto es un retrato de encargo, en el que la retratada le encarga a Whistler no solo su efigie girada de 3/4, de espaldas y con las manos hacia atrás, sino que le encarga la decoración de la pared que tiene detrás con motivos orientalistas, le encarga el propio vestido que luce ella y también el marco, que por desgracia no he podido traerles en foto, que enmarca toda la composición hoy de este magnífico retrato en rosas, quizá más en blancos que en rosas, cuando lo ven en directo, que está en la Frick Collection.
aunque está girada en 3/4 y en lateral, en el fondo no está alejada de la mujer del tocador de Berthe Morisot, aunque la retratada de Whistler no se mira a sí misma, parece observar algo, y lo que tiene detrás no es su propio reflejo, sino el panel de hojas orientales. Voy a ir concluyendo. La misma búsqueda de los valores heroicos e intemporales que perseguía, como hemos visto al principio, Winslow Homer a partir de la década de 1880, recuerden a los heroicos pescadores intentando un rescate absolutamente inviable, esa búsqueda por los valores intemporales será compartida por un pintor que no hace falta nombrar, Henri de Toulouse-Lautrec, quizá el último de los impresionistas, quien, como él, dedicará su mirada a la captación de lo anecdótico y de lo inmutable que preconizaba Baudelaire para los pintores de la vida moderna. La pelirroja con blusa blanca, nuestra cuarta protagonista, ha sido identificada claramente y sin equívoco como Carmen Godin. Carmen Godin es una de las modelos de la década de 1880, la que cuenta en su anecdotario un íntimo amigo de Toulouse-Lautrec que la habían conocido por la calle. Parece que esto puede ser una creación como todas, de los topó y de las vidas de artistas. Parece ser que no es verdad, que ya la conocían, que era una modelo obrera del barrio de Montmartre, cuya tez blanquecina y bellísimo cabello rojo provocaba fascinación en otros pintores como Émile Bernard, otro gran pintor de tonos cobrizos en los cabellos, y por supuesto Toulouse-Lautrec, que se siente fascinado por esta efigie que en su opinión encarna la misma melancolía que encarnaba la Helena de Key de joven. En varios lienzos de esta década de 1880, a la izquierda una foto que me encanta de ella, no se sabe si entrando o saliendo por uno de los ateliers de Montmartre. En esa década, decía, de 1880, la que ha ocupado gran parte de esta mañana, ella es representada por Toulouse-Lautrec, pero en ningún momento nos deja el rostro, a menos en estas dos efigies principales. Luego hace una serie de bocetos que no he traído, pero el pelo, el perfil, siempre pueden a los rasgos, y se convierte más en una imagen de la añoranza y de la pesadumbre, de la melancolía y de la sordidez, que a la derecha tienen la que él tituló La lavandera. Está siempre retratada en el interior del taller, pero a diferencia de la memoria histórico-visual que habíamos visto plasmaba William Mary Chase en sus ateliers, constituye la imagen de Toulouse-Lautrec un claro paralelismo con la indefinición de los interiores de Winslow Homer, puesto que la modelo, Carmen Godin, asume de 3/4 y cabizbaja, como la anterior, el protagonismo del lienzo. Como en el caso de Helena de Key, nos encontramos ante un retrato icónico de una mujer de rasgos no definidos, con la cabeza inclinada y cuya identidad personal se anula ante el protagonismo adquirido por la propia primacía de la pintura por la pintura. Esto, tengan en cuenta que el retrato de Toulouse-Lautrec es una obra inacabada, O sea, él está intentando avanzar hacia experimentos del postimpresionismo y está anunciando lo que será el largo camino hacia la abstracción. Por último, entre las lecturas iconográficas a las que incita este curso de María Dolores Antigüedad y Ana Regordinos, cabría reinterpretar a las 4 mujeres retratadas por Winslow Homer, William Mary Chase, Berthe Morisot y Toulouse-Lautrec como María Magdalenas finiseculares. Evidentemente, no estoy pensando en las imágenes postridentinas de las penitentes en paisajes rocosos
clamando al cielo por el perdón entre coros angelicales, sino a otro tipo de iconografía de María Magdalena que, en mi opinión, comparte, al menos en parte, ciertas efigies como la de Caravaggio del Palazzo Barberini o la bellísima de Georges de la Tour a la derecha, comparten con las mujeres que hemos visto hoy la posición de perfil apesadumbrado, la postura sedente, los suntuosos ropajes, la indefinición del espacio, el rechazo a la vanidad, la indefinición de la belleza, la soledad y la nostalgia. En vez de yacer ya en 1880 en el suelo los símbolos de la belleza y la vanidad de las Marías Magdalenas barrocas, como el collar de perlas o los tarros de perfumes y ungüentos que esparcían los pintores del barroco, los símbolos aparecen ahora de esta nueva cultura visual que serían los grabados japoneses, aunque, insisto, Murillo ya había retratado a la Magdalena leyendo un libro. Gracias.